tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 26 grados, la temperatura 28. 2 grados más, 2 Calorcito, grados menos. ¿no? De repente. Medio calorcito, Sí, acá ¿verdad? prendió recién el aire. Estamos en vivo por Unicanal, estamos también por el 13, como cada domingo. El clásico Olimpia se impuso 2-0 ante Cerro Porteño. Un saludo a todos los olimpistas, como corresponde. El clásico es que nos ganaron el cuarto clásico, ya es clásico que nos ganan el clásico, pues ya horrorosamente. ¿Qué pasa con Cerro Porteño? Vos que seguís el fútbol de tu equipo. La verdad que sinceramente no vi, venía manejando, pero no vi. Pero yo lo que leí, le quieren quemar el vivo a Chiquiarse. A Chiquiarse. Yo no vi el partido. Se acabó un ciclo. Y un golazo de la gran JT. Berlis. La gran JT. No vi el partido. No, la no, realmente venía manejando, me hiciste volver, pero... Sí, increíble. Sí. Bueno, por Dios, qué semanita la que Madre tuvimos, Santa. ¿verdad? A ver, arrancamos por esta noticia que nos conmovió a todos, ¿verdad? Lo de Fernando Lugo, que estábamos leyendo, siguiendo los últimos reportes. Afortunadamente el senador, el expresidente, se está recuperando después, según los reportes médicos, ¿verdad? Después de esta intervención quirúrgica que tuvo. Después tuvimos lo del viernes, la designación de los Estados Unidos. Después ¿Vos esperabas eso? Sinceramente. Que sea el viernes, no, pero que se venía, sí. Que yo tengo una lectura que después vamos a hablar acá con el senador Riera. Sí, llega el senador. Sí, vamos a tratar un poco de hacer un análisis sobre eso. Ya hemos hablado, dijimos quién era el siguiente y por qué razón, ¿verdad? Y después lo de la renuncia, después ya esta mañana un nuevo candidato. Yo no sé si algunos apoderados dicen que ya está fuera de plazo, otros dicen que todavía tienen tiempo, lo van a hacer el martes. Ahí entramos de vuelta en una discusión que de hecho del oficialismo pretende instalar que si viene una impugnación es una señal de preocupación, cosa que eso pero no resiste ninguna lógica. Hasta hoy, por lo menos, los únicos candidatos son Peña y Hugo Velázquez, porque el otro es verbal, Hugo Velázquez todavía no renunció. No hay una nota, no hay si ya presentó una nota por escrito a algún lado ni publicó, lo dijo verbalmente. No, oficial, formalmente, bueno, sí, hicieron todo un acto esta mañana, ¿verdad? Pero en los papeles, digamos, no hay nada. ¿No estaba él? No estaba, ¿verdad? Después no se concretó todavía, uno supone que se tuvo que haber dado también de manera inmediata. No sé si yo no seguí nomás la renuncia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿verdad? Tampoco renunció a la vicepresidencia de la República, Hugo Velázquez, tampoco renunció a la política, nosotros no renunció a la política, había renunciado a 3 lados, pues él. El único que dejó el cargo es al que le sacaron a increíble Duarte. Lo que hablábamos el otro día, incluso con el senador que está con nosotros, seguía lo saludamos, el senador Enrique Riera, como un hecho tapa automáticamente al otro. ¿Quién habla hoy del tema Itaipú? De la entrega de este gobierno del tema Itaipú. Nadie, ni una sola línea. Lo que hizo este gobierno en el tema Itaipú es escandaloso. Bueno, ya pasó a otra cosa, ¿verdad? Jorge, la semana pasada el escándalo fue que hay un par de medios que toda la vida fueron Itaipú causa nacional, se olvidaron de Itaipú también. Solidaron. Y justificaron, en muchos casos, justificaban las maravillas de este gobierno de Itaipú. O sea, era una vergüenza. Sumarle el tema de Itaipú la semana pasada, todos los hechos que se fueron dando en menos de ¿cuánto? 4 días. Y todavía falta mucho para terminar agosto. Y falta todavía, estamos a mitad de agosto, 15 días para que termine el mes de agosto, un año para que se vaya este gobierno, un año exactamente, mañana un año exactamente feriado para que se vaya el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y de vuelta, lo que mencionábamos siempre, ¿verdad? Cómo hoy tenemos una prensa, una parte por lo menos complaciente, esa operativa después del anuncio del embajador de los Estados Unidos, prácticamente no se habla de los argumentos que expuso el secretario de Estado en relación a esta designación, ¿verdad? Digo algunos medios en particular, cuando se aportan elementos. Para mí me encantaría saber, ¿verdad? ¿Qué caso? ¿Cuál es? ¿Qué caso? ¿Tenés idea de qué caso se quiso? De hecho, ahora se abrió una carpeta fiscal y se va a pedir la investigación del informe a Estados Unidos. Sobornar $1 millón a un funcionario para evitar una investigación. O sea, a mí yo me muero de ganas de saber, ¿verdad? ¿De qué caso estamos hablando? ¿Quién? Sí, también, ¿verdad? Yo que nos agarró, hay que nombrar a los presidentes de la República inmediatamente. Bueno, de eso vamos a hablar. Le saludamos al senador Enrique Riera. ¿Cómo está, senador? Bien, un gusto para compartir tantas noticias de ese breve resumen que hiciste con ustedes y con la audiencia. Quiero arrancar con,
después podemos entrar en varias cosas, ¿verdad? Pero quiero arrancar por eso que me decía Pipo. ¿Esperabas vos? A ver. Ahí llega. Ahí justo, ahí pasó. No hay problema. Esto es televisión o vivo. Estamos en vivo, televisión en vivo. Ahí pasó. Comandante ¿Cómo estamos, mi querido senador? Esto es televisión en vivo y no jugará. Claro. ¿Cómo estás, senador? ¿Bien? Bien. Escuchó la introducción, así que... No, te decía, Enrique, senador, cuando Pipo dice, vos te esperabas esto lo de Velázquez y lo de significativamente corrupto. Y vos sabés que sí, yo decía, antes de que se dé. Pero no porque a mí se me ocurre, ¿verdad? Sino por tratar un poco de entender la lógica. Se dio, por un lado, con el líder del movimiento Honor Colorado, el expresidente de la República. Y algunos analistas en temas internacionales dicen, esta es una directa intromisión. Entonces yo decía, tiene que darse nomás luego también con el otro. Poco para que los Estados Unidos hagan una especie de equilibrio, ¿verdad? Va a equilibrar un poco, si no pues va a ser muy alevoso. Pero independientemente a eso, a esa pretensión de equilibrar, igual es alevoso, ¿verdad? ¿En qué sentido? No digo que no lo defiendo a uno ni al otro. Tendrán la oportunidad donde responder y hacer las aclaraciones que correspondan. Lo que digo nomás, con esta lectura o estas designaciones que hace el gobierno de los Estados Unidos, es un guiño a la alternancia, es un guiño a la concertación, a todo eso, ¿verdad? Y si esto no es inmiscuirse en las cuestiones internas de un país política, decime de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, yo, para tratar de arrojar un poco de luz y desmenuzar eso, porque como vos decís, esta horrible sensación de volar en la neblina sin radar, hablo de un presidente y un ex vicepresidente hoy que estaba metido en la campaña hasta las orejas, y esta actitud uno trata de interpretar y dice mínimamente lo siguiente, ¿verdad? La política y la diplomacia tiene canales institucionales. Si realmente la intención es ayudar al Paraguay a fortalecer sus instituciones y a fortalecer la democracia, ante el conocimiento de la información sobre la circunstancia del vicepresidente, si no se buscaba un impacto político y mediático, el camino era agarrar el dossier, solicitar una audiencia con el canciller, entregar, miren, tenemos esta información, es complicada, afecta a un alto funcionario del gobierno, y obviamente sí, al salir, pues los periodistas preguntarle qué trajo, trajimos información clasificada sobre tal o tal tema, y nosotros dentro del marco de nuestras competencias hemos preventivamente evitar que ingresen a Estados Unidos. Pero ¿qué más dijo? Y bueno, es una información clasificada, yo espero que la Cancillería canalice eso a su vez a través de la Fiscalía y se hubiese movido dentro de un marco de mayor seriedad. Ahora, este circo mediático de convocar una conferencia de prensa, que los amigos entren en una especie de éxtasis, la noche previa, se vela la noche previa a ver cuál va a ser el anuncio. Nosotros hablábamos por radio de que parecía esa famosa conferencia de prensa que daba Sequera en la época del coronavirus, que todos estábamos esperando a las 8 de la noche. Bueno, es lo que no me parece apropiado, ¿verdad? Lo otro que yo creo que hay que entender de una vez por todas es que la información se recaba en el Paraguay. Naturalmente el Departamento de Estado, que debe tener 1000 problemas y 126 países en el mundo, reside en Paraguay y dice, bueno, nuestro embajador dice que hay esto y esto, bueno, autorizado. Entonces el Departamento de Estado habla a través de la embajada, pero en mi opinión la información se recaba acá. Entonces hay responsabilidad del equipo local. Lo tercero, decir que sería falso decir que no esperaba, pero aún así cuando sucede, vos crees que no está pasando, no se termina de caer la ficha por todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Y lo cuarto también es que cuando empezás a tomar conciencia del momento político en que se toma esta decisión, entonces vos decís, acá hay algo más que hay que leer entre líneas, y ahí yo coincido contigo que sí es un golpe que está dirigido ya, curiosamente, dentro del Partido Colorado, porque la información de la que hablan, ¿cuánto tiempo tienen? ¿Hace cuánto manejan? ¿Por qué la anuncian ahora y de esta manera? Pregúntanos, ¿hay peor significativamente corruptos en la alianza? Yo una pregunta picante y venenosa, ¿de qué vive Efraín? ¿De qué vive Busarqui? Por dar 2 ejemplos nomás, ¿verdad? Porque yo no veo que hayan sido personas que hayan administrado alguna vez una despensa o trabajado en el sector privado. No conozco, ojalá que me desmientan por el bien del país, ¿verdad?
otro tema no menor. Y si hubiese hecho esto con Cristina Fernández de Kirchner, embajador americano en la Argentina, ¿qué estaría pasando ahora? Si se hubiese hecho esto con algunos antecedentes que hubieron en Chile o en otro país. O en Brasil con Lula. O en Brasil con Lula, con todo el ¿Por qué no se animaban ahí? ¿Por qué no se ponen? Entonces eso ya me empieza a pichar como paraguayo. ¿Cómo no hay respuesta de las instituciones? La Cancillería ni siquiera cita como se hace. La más liviana de las medidas es citar al embajador para pedirle explicaciones. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que la oposición ni una palabra porque les conviene, ¿verdad? Pero colega, tú ya se van a sacarse fotos como si fuera Disney en el Congreso americano y pagan por eso. Y a eso empezamos a atar cabo y decir, bueno, hay una colega nuestra que se fue en nombre del gobierno, pero dice que no sabemos quién pagó el lobby, podemos averiguar quién pagó el pasaje, porque si pagó el Congreso, pero qué notable, ¿verdad? Nosotros hasta tenemos limitaciones para viajar ahora, ¿verdad? El número de viajes por año y tenemos que explicar lo que hacemos. Entonces voy a empezar a atar todos los cabos y decir, no, esto es, en el peor de los casos, una decisión por canal, semicanal diplomático, con un fuerte impacto político, partidario y electoral en plena interna y por ahora las bombas solo en el Partido Colorado. ¿Hay intención de ayudar al fortalecimiento de la institución y la democracia paraguaya o hay intenciones de alterar el funcionamiento de las internas de los partidos? Porque si o golpean... La voluntad popular. Claro, la voluntad popular, por si golpean dentro del Partido Colorado, están indirectamente ayudando a la concertación, ¿verdad? Que todavía no decidió candidato, ¿verdad? Entonces yo creo que todos estos elementos pueden ayudarnos a nosotros y a la audiencia a empezar a leer entre líneas qué es lo que está pasando en esta circunstancia, ¿verdad? Por eso yo decía que lejos de alegrarme por una circunstancia como esta, me preocupa hasta dónde van a ir, ¿verdad? Hasta qué punto vamos a tener nosotros que estar pendientes de lo que sucede cuando que tampoco hay razones que permitan, ¿verdad? Y lo último que me llamó mucho la atención es la automática reacción del vicepresidente, ¿verdad? Como dice Pipó, medio, renuncio a todo, ¿verdad? Renuncio a la vicepresidencia, renuncio a la candidatura y renuncio a la política, ¿verdad? Pero creo que 10 o 15 o 20 minutos después. Realmente fue una cosa muy llamativa, ¿verdad? Y después, si escuchan las grabaciones, creo que sí, pues son informados, de ambos, era una sensación de un golpe tan duro, tan fuerte y quizás semi-inesperado por el momento, por la forma, que era casi ridículo, la negación por la negación. No sé, no tengo idea, yo no hice nada, es como cuando te pillan con algo con las manos en la masa y vos de entrada decís no para ganar tiempo. Y después, ahí hay una contradicción porque Velázquez en una radio dijo, yo me enteré anoche cuando ya hablé con el presidente. Sí. Y sin embargo, al día siguiente le preguntaban al presidente de la República, y dice, yo me enteré ahora con la conferencia de prensa del embajador. Y en el caso de Charlie Duarte dijo, no, jamás, y si yo tuviera esa plata, yo viviría mejor, no metería en esto. O sea, empezó a divagar como quedar en shock, como quedaron tan golpeados, no había forma de hacer pie, entonces hundían, se caían, se desparramaban, se destrozaban, y no había ni un argumento, porque a vos te toca una cosa como esta, ¿verdad? Puedo decir, ¿verdad? Serio, en calma, decir, esto no es así, en tal momento yo no hice esto, yo no estuve en el país, yo jamás decidí eso, busquen mi cuenta corriente, busquen nada, ni un solo argumento, y los dos son abogados, los dos fueron fiscales, los dos tienen suficiente formación jurídica para hacer una defensa más seria, pero uno corrió literalmente, verbalmente por ahora, como dice Pipo, y el otro negó y empezó a cantinflear y no podía terminar la entrevista que yo escuché por lo menos porque no había nada definitivo. No sé, tal vez puede ser, yo no sé, nunca, quizá, tal vez, alguna vez. No, pues amigo, yo no te estoy hablando en serio. O sea, una cantinfleada porque ahí feroz. también, perdón Pipo, sobre el punto nomás, y después ya estamos también con el senador, sobre el mismo punto. Hoy nomás escucho el discurso de los oficialistas y las redes también, que ellos quieren utilizar eso como un hecho positivo en la construcción del discurso. Felicito, Bulano. De hecho, lo dijo Bims esta mañana, ¿verdad?
qué valor que tuvo. Sí, el gesto magnánimo. El gesto que tuvo, y como si hubiese sido semi-voluntario. Estaba con una pistola en la cabeza. Pero aparte lo otro, si supuestamente no tenés nada... Maté 4 criaturas, pero me declaro culpable. Claro, Está bien, gracias, felicitaciones. Pero lo otro, si no tenés nada que ocultar, decir, no sé, me reúno con mis abogados, armo una conferencia de prensa... En una hora, dame 2 horas, dame 6 horas. Salgo a responder, a pedir explicaciones. Pero no, me voy, renuncio todo, chao. ¿Cómo voy a dejar ahora? Sí, o sea, qué dignidad estamos hablando. Y mi señora también Uno renunció. metió violín en bolsa y desapareció. Hizo un pozo y quería salir en Groenlandia. ¿Verdad? No dijo nada, no habló más nada. Imagínate lo que es 20 minutos después renunciar a la vicepresidencia de la República, que podía quedarse hasta fin de mandato y defenderse. Renunciar a la candidatura dejando colgado a todo el mundo atrás, porque hay que entender la responsabilidad de un líder. Cuando vos asumís un liderazgo, aunque sea una comisión vecinal, esto yo lo tengo estudiado, masticado. Vos le decías a la gente, yo me quiero ir a Encarnación, siguiendo tu ejemplo, ¿quién se va conmigo? Y los perros te dicen en el andén, tenés peor plata, tenemos combustible, vamos a llegar, pero ¿estás seguro? Y vos tenés que decirles sí. Y ahí suben los pasajeros y empieza el tour. Si por alguna razón te quedas sin combustible, o se pincha una rueda, o cambias de destino y en vez de ir a Encarnación te vas a Foz, vos tenés que parar al costado de la ruta, te das la vuelta y hablar con tu pasajero y le decís, señores, no hay combustible, vamos a cambiarnos, nos vamos a Encarnación, nos vamos a Fuga. Y ahí algunos pasajeros te dicen, esperan, a mí no me están esperando en Encarnación, yo me bajo. O otros dicen, bueno, te seguimos a Foz, no hay problema, yo quería ir a farrear gratis nomás. Y entonces te siguen. Pero vos como líder no podés dejarle en el medio de la ruta y entrar al monte y dejarle a todo el mundo subido en el micro, sin combustible, sin proyectos, sin opciones y sin ser vos la solución. Vos tenés que decirle, bueno, yo no puedo, estoy enfermo, no tengo plata, me castigaron, pero se va a hacer cargo de ustedes y les va a llevar donde habíamos hablado fulano de tal. Desapareció y desapareció hoy. No estaba en la conferencia ni en el lanzamiento ni nada. Se borró. Literalmente se borró. Y extraoficialmente sé que después participó en algunas actividades como si no hubiese pasado nada. Realmente es muy, humanamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, es un comportamiento absolutamente inusual. Esto ya está ansioso. Es que coincido con el relato. Ocurre que es muy buen narrador el compañero Enrique. Y me alegra que él esté presente porque parto de lo que él originalmente hablaba. Estas designaciones que afectan a un ex presidente de la República, a un vicepresidente de la República, electo por el voto popular, con un escenario sensacionalista mediático, sin que la Cancillería tenga participación. Lo mínimo que debe hacer la Cancillería, desde mi punto de vista, es convocarle al señor embajador para resarcirnos. Si no está aceptando el gobierno que está bien. Por un mínimo acto de dignidad con la República del Paraguay. Claro. Con cualquier paraguayo que hubiese hecho. Ocurre que es potestad de los Estados Unidos de Norteamérica darnos o no darnos la visa. Pero a un vicepresidente de la República en ejercicio, convocar a un show mediático en donde le está diciendo de todo, nos ubican en un nivel de país bananero. Y me llama poderosamente la atención lo siguiente. La Cancillería, por poco, desde el gobierno no le aplaude por la decisión tomada, cuando al compañero se lo está decapitando. Así es. Bueno, el presidente, en honor a la verdad, Beto, vos que le conocés mejor, en el buen sentido de la palabra, construiste el proyecto también, y nosotros apoyamos también después el ITA 1, así que no vaya a creer que quiero sacar la gringa. Digo nomás, tu vicepresidente, yo presidente, vos vicepresidente, te cortan el cuello a vos, y vos no le llamás al embajador a decirle, señor,
¿por qué no me contó lo que teníamos? ¿Por qué no buscábamos alguna fórmula para darle una salida más digna? Claro, si a fin de mes se iba ya. Bueno, y si sabía antes, ¿por qué no evitó el degüello? Y le digo, mira, el otro es mi adversario, el presidente, el líder de un movimiento, Erea. Pero este es mi vicepresidente embajador. Yo ando bien con él. Permítame que yo le comunique que él renuncie y después usted haga el anuncio que quiera. Ni eso. Musarela, ¿eh? Beto, perdón. No. Perdón, te interrumpí, No, Beto. coincidiendo en la misma línea. Y yo no he visto un pronunciamiento del Congreso Nacional, del presidente del Congreso. Le he escuchado a exministros como Lescano Claude, como José. Tampoco le he escuchado sí. a la Corte Suprema de Justicia. Altamirano, Esto tenés razón. es inmiscuirse en asuntos internos del país. Y ustedes preguntan, ¿te parece que si esto se hacía con Lula o con Cristina Kirchner, el pueblo brasileño o argentino no hubiese reaccionado? ¿O sus gobernantes? Ayer cuando lo decapitaban a Velázquez, con quien yo no coincidí políticamente, es más, he sido uno de los que le ha advertido al presidente de la República que con él no teníamos chances electorales. Que es una de las razones de tu cambio de posición. Sí, pero yo no puedo desconocer que es un correligionario. Hoy todas las bombas cayeron en el partido. Y fíjate en los discursos de Efraín Alegre. Ahí está los 70 años de mafia. ¿Con qué autoridad moral va más Efraín Alegre? Fíjate. Y de Katia, el ANR está podrido. Esto es muy evidente que hay una campaña en contra del partido, que no es tampoco una cuestión extraña, pero lo que me preocupa es el guiño cómplice de nuestros propios correligionarios desde el gobierno. Sí. A mí me extraña de sobremanera la actitud que asumieron. En este escenario, el de hoy, de este lanzamiento probable, porque esto debe caer en instancias del TEI. Para eso el Partido Colorado tiene autonomía, tiene un tribunal electoral que tiene que definir cuál va a ser el procedimiento. Salvo que ya defina la embajada americana, no me quién va a Salvo que bueno, correcto. Entonces, este hecho que se presenta significa, desde mi punto de vista, un golpe tremendo al Partido Colorado. Y dentro de la oposición, y coincidiendo nuevamente con Enrique, no es que hay hay exageradamente corruptos. No, hay ministros de gobierno anteriores que Ocurre, están procesados. yo puedo estar en desacuerdo con Velázquez, con su línea discursiva. Me parece que él se pasó de revoluciones queriéndose quedar bien. Con ABC, tomó la línea discursiva de ABC. Parecía el libreto de ABC últimamente. Pero en un momento como este, yo no puedo desconocer de que él es un hombre de partido que ejercía o ejerce aún la vicepresidencia de la República, donde el pueblo paraguayo soberanamente fue a votar. Entonces, ¿dónde está la voluntad popular? El derecho del sufragio que tiene el paraguayo y con más razón nosotros los colorados. Entonces, esto llama poderosamente la atención. Y una piedrita más, Beto, para ponerle más picante a la reflexión colectiva. La izquierda, siempre celosa del imperio que mete su nariz en todo, ¿verdad? Ni fu. Ni fu. Es más, por una cuestión absolutamente circunstancial, porque nosotros estábamos hablando de otro tema. El jueves, imagínate la fecha, nosotros estábamos defendiendo la injusta prisión de la expresidenta Bolivia, Yanine Áñez, que entre paréntesis ganamos, gracias a Dios, 26 votos contra 6, ¿verdad? Diciéndole de que no, es una cuestión de intromisión de derechos en los asuntos internos, porque no estamos intentando modificar ni resultados, ni cambiar candidatos, nada. Queremos liberar a una mujer que se intentó suicidar y que está detenida, a pesar de haberse quedado como mujer y como presidenta, a apagar los incendios que dejó Morales, que rajó. Porque Morales fue electo, nada que discutir. Esa es una decisión de los bolivianos. Después
como es tradicional en esos modelos populistas, cambian la constitución de un cuartel tipo Stronedine y le dan 2 mandatos más. Entonces no cuenta el primero, le mete el segundo, le mete el tercero, no contento con eso, 14 años en el poder, quiere un cuarto. Entonces los perros le dicen, de acuerdo a tu constitución, necesitamos referéndum. Se hace el referéndum, Y le sale en pierde el contra, referéndum, sí. y entonces no, en vez de aceptar el resultado como aceptó Uribe, demócrata, al final se va al Tribunal Constitucional que él nombró, y el Tribunal Constitucional dice que la reelección de un derecho humano, poner un poco eso en Paraguay, el de pelota que sería. La Corte saldría disparada, nadando hacia Clorinda, ¿verdad? Pero bueno, todo eso pasó, y entonces nosotros pedimos una resolución de solidaridad del Senado para que el gobierno de Marito Ado haga gestiones porque la quieren llevar asilada a Brasil. Bueno, cuando termino yo de hablar, me leen una perorata feroz. Entonces yo le dije con alguna picardía, bueno, ¿cómo espero el comunicado del Frente Guazú, en este caso, ¿verdad?, molesto por la injerencia del gobierno americano en nuestra política doméstica? Vamos a hacer, claro que vamos a hacer. Estamos esperando todavía, ¿verdad? Bueno, y después sucede esto, y de vuelta se tragan la mandarina porque están convencidos que esto les conviene, aún a riesgo de debilitar nuestra institución, nuestra democracia. Y eso es inadmisible. Realmente, aunque le pasara a un dirigente del Frente Guazú, nosotros tendríamos que tener una Cancillería que responda. Claro, Vos tocás perdón, y termino con esto, Sí. porque hemos visto películas y en la práctica, en la realidad es así. Cuando vos tocas un ciudadano de otro país, en un país, lo primero que hace es moverse en la embajada, moverse en la Cancillería, activar los mecanismos internacionales, y ni hablar en el caso de los americanos. Vos tenés un grupo americano retenido en Nigeria y se activan todos los mecanismos, ¿verdad? Pero acá no, acá dejamos, es como que alguien entra en tu casa. Por poco no le felicitamos desde el gobierno por venir a poner darnos los orden, nombres. a poner De hecho, orden medio en que le Colombia. gritamos porque a la Poner semana orden. siguiente le estaba recibiendo a No, los senadores para agradecerle sus No, y yo gestiones. rescato lo que decía Beto, desde el punto de vista colorado, la palabra solidaridad siempre fue muy fuerte, y más a los caídos. Cuando vos estás destruido. Y ahí justamente es donde me sorprende la reacción del oficialismo, Sí, sí. de la poca solidaridad. A excepción de Jazmín Narváez, No le escuché. me hacía recordar, esto pues ya viene desde la antigüedad de muerto el rey, viva el rey. Sí. Hoy lo de Arnoldo Vins me parecía ese escenario. En la antigüedad, cuando se querían deshacer de un rey, generalmente lo envenenaban o de alguna manera lo liquidaban. Y el nuevo rey que asumía recibía los beneplácitos y era, lógicamente, muerto el rey, viva el rey. Sí. Mi Sin abuela ningún decía, tipo el de- muerto al hoyo, el vivo al bollo. Pero hay Y una eso cuestión, qué fácil hubiese sido, ¿verdad?, para ustedes, y por supuesto también para nosotros, por nuestras posiciones editoriales, hacer leña al árbol caído. Sí. Lo más fácil, ¿verdad? Pero hay una cuestión que dijiste, senador. Esto le puede pasar hoy a uno, a dos o a cualquier otro ciudadano paraguayo. Sí. Entonces, como yo le vengo reclamando al doctor Querey por el tema de la comisión bicameral, Sí. ¿quién puede estar en contra de que se investigue en Paraguay lavado de dinero? Nadie. Nadie. Investiguemos a todos. ¿Quién puede estar en contra de que Estados Unidos, nuestro aliado estratégico, quiera cooperar en el saneamiento, en el fortalecimiento de las instituciones, erradicar la corrupción? Nadie puede estar en contra. Pero hagamos igual para todos. Porque hagamos de lo de manera contrario, institucional, porque, no claro, un boliche. porque de lo contrario, lo mismo que pasa con esta comisión, se interpreta como una comisión garrote para erosionar un proyecto político o una persona en particular. Y lo mismo con estas designaciones del gobierno de los Estados Unidos. Sanemos todo, pues sanemos todo. Tenemos todo. ¿Por qué no se llama al presidente del Banco Atlas? Por Donde ejemplo. estuvo Cabeza Branca, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no Yo se le le dije designa? a Querey eso con mucho respeto, porque hay que decir que estos compañeros son inteligentes, están bien formados, en el debate son buenos esgrimistas, pero en algunas cosas nosotros no somos tan bobos para no entender que esto está orientado, ¿verdad? Que vaya los dirigentes del Banco Atlas, que expliquen qué pasó con la plata de Cabeza Branca, etcétera. Bueno, nadie por encima de la ley, fantástico. Ahí estamos todos de acuerdo, como dice Jorge. Pero esto que pasó es realmente muy grave y a mí me duele
Vos sabés lo que es hacer la campaña, llegar al poder, quedarte 4 años, hablar de mañana, tarde, noche, porque es el número 2 del Ejecutivo, y que en 24 horas sea degollado en público sin que él mueva un músculo y esté más preocupado por la sucesión. Sí, desesperado. Claro, que por tirarle un salvavidas Le a su felicitan amigo. otra vez porque se va. Claro. Valiente porque se va. El que se queda, el que pone la cara, el que raja con no es. Y bueno, por eso te hablaba del paralelo con la expresidenta de Bolivia, el que se queda a poner el pecho ante la bala, el que ni siquiera se quiso quedar más tiempo y llamó a elección dentro del periodo que la Constitución de Morales decía, gana el equipo Morales y la mete preso a la que le generó el poder. Es una cosa de loco. Esta lógica es la que no podemos permitir, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando con los senadores Enrique Riera, Silvio Beto Ovelar. Pero antes, Pipo, ¿vos qué tenés? Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito de toda la agencia de viajes y aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Además, tu compra te puede salir gratis. Sorteamos todos los días. Vos podés ser el ganador y tu compra te puede salir totalmente gratis. Escuchá esta super oferta. Bicicleta Track Dino Aro 16. Precio normal, 18 cuotas de 86.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 54.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Impresionantes los mensajes en relación a este tema, varias lecturas, ¿verdad? Comento este mensaje porque es el denominador común de los que estamos recibiendo. Y coincide un poco con lo que estaban diciendo ustedes. Esto parece más bien una jugada de Marito. Acordate que Velázquez nunca fue el candidato. Velázquez se impuso su candidatura porque él salió antes a caminar sin que tenga la bendición del presidente, ¿verdad? Entonces, y convengamos que siempre, nomás luego, parece que Dims fue el candidato de Marito, ¿verdad? Entonces, no se animó a enfrentarlo, ¿verdad? Que porque claro, temía fracturar. Porque es Marito. Bueno, también puede ser. Pero toda la lealtad que le demostró en la previa perdió en 24 horas. Claro, yo quiero, Hugo, que vos seas el que sea. Él le hacía los discursos, le decía, quiero, Hugo, que vos continúes, esto vamos a para que vos inaugures, Hugo. O sea, él también hizo bastante show en el tema, o sea, como para decir, yo nunca fui mi candidato. O sea, yo nomás quiero decir una cosa que todos sabemos. O sea, el problema de Hugo Velázquez no es solamente Hugo Velázquez, mal candidato, no buen candidato. Tiene que cargar con el muerto. Tiene un gobierno de 4 años con 16.000 muertos en pandemia, 2.000 millones de dólares de crédito, no sabemos dónde se fueron, ruta de la mentira, asfalto de la mentira, puente que no llegan a ningún lado. Vamos a hablar de quién estamos hablando, de esta pasarela de oro, de engineering. Mira, o sea, si vamos a hablar de quién, si este señor, el pastor va a ser el honesto que viene a salvar a la República, empezamos mal. Cuando vos estás en un cargo público y no tenés aspiraciones políticas partidarias, estás fuera de los reflectores. A pesar del esfuerzo que hacen ustedes o que podamos hacer nosotros, vos me decís hoy quién es el presidente del Crédito Agrícola, yo no sé. ¿Quién es el presidente de, vamos a suponerte, no sé, la DINAC? Me parece que es Canazagua y así. Entonces, ahora que es candidato, seguramente los reflectores van a ir a empezar a revisar desde que asumió. Y si vos revisás la historia, y eso es simpático, ¿verdad? Arnoldo fue como periodista un tipo imparcial y tenía el programa Siglo a Siglo, ¿verdad? Yo no puedo negar que era uno de los programas donde me invitaban siempre y era una de las pocas oportunidades en las que podíamos hablar con libertad. Después salió él y salió el tema de la candidatura, el anterior vez, ¿verdad? Y nos pidió una mano. Y un grupo de amigos nos acercamos medio por gratitud, lealtad, porque en su aspecto de periodista nunca fue un tipo agresivo, ¿verdad? Y nos pusimos a trabajar. Y en el medio de ese operativo, y hay que decirlo porque lo vivimos, midiendo 17%, sin decir esta boca es mía, María José Argaña y yo nos bajamos del proyecto porque no era suficientemente claro qué es lo que estaba haciendo. Y después de bajarnos nosotros, un mes más tarde o menos, apareció de la mano de Horacio Carte en la Comebol. Y del Movimiento Honor Colorado nació su primera candidatura a senador. Después perdió la memoria, saltó el barco y se fue al movimiento de Marito estando adentro.
y a partir de ahí fue reelecto gracias al movimiento de Marito. Y después de ahí saltó al ministerio. Pero la verdad, si vamos a empezar a hablar de desempeño, de formación, de antecedentes, yo creo que ahora van a empezar a leer más fino todos los proyectos y todas las cuestiones. Vos decías el otro día, necesitamos un candidato que no esté salpicado con algún hecho de corrupción. Me remonto nomás. Este gobierno, administración de Arnoldo Wims, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, yo siempre digo hechos objetivos, pongamos. Y te digo con fecha, porque yo acababa de llegar de vacaciones. Primer día de mis vacaciones llego a la radio, hablo con no quiero decir el apellido, vos te vas a acordar de quién. Conocido empresario de la construcción, de familia, hace tiempo, vinculado incluso a la familia del presidente de la República. Hace años, ¿verdad? Prendió fuego. Y le hago una entrevista a la mañana en Radio 1 y me dice, lo acusa directamente de corrupto a Arnoldo Wims, de digitar las licitaciones en favor de tal o cual empresa contratista. Y si protestaba esos procesos licitatorios, le enviaban al freezer y la amenazaban. Y dio nombres de quienes eran los asesores jurídicos de Arnoldo Wims, que agarraban el teléfono y que llamaban, retira tu protesta, si no, nunca más va a ganar una licitación en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Se animó este empresario de la construcción, después se animó otro, conocido también, después vino un tercero. Sí, de una familia muy conocida, que Después, nosotros conocimos por el lado del después rugby. tenés la famosa denuncia que hacía el cuñado de Marito paseándose con el engineering de la mano, dicho por un director de él. Acá vino el cuñado de Marito, fulano tal, con el dueño de engineering a hablar sobre tal historia. ¿Para qué? No, y vino nomás con él. No, Pero, yo creo... Pipo, te pregunto algo. ¿Quién dice que Wims va a ser candidato? No, te Yo cierto. creo, Perdón. mira, Pero yo ¿te parece creo que que después del, no. del acto de esta mañana puede retroceder? Pero... No. Wims primero es un tipo sin carácter. Yo lo conozco demasiado bien. Sí. Yo puedo hablar con propiedad. Fue mi colega y lo conozco. Él se mencionó su nombre ya en algún momento. Cuando apareció el tema de la pasarela, él se arrugó. Pero se arrugó enorme. La pasarela, tenés razón. Sí. Si quieren Se ganar las arrugó. elecciones, Bueno, tiene que sacar la pasarela. Estuvo a güey. punto de renunciar, te cuento. Ah, no me digas. Sí. Mira, vos. Pero ¿a qué voy? Lo de la candidatura, la sustitución, creo que no está definido. No Hay un llegamos orden de sucesión. Yo he conversado con Magnolia, que es apoderada del partido, y ella tiene una posición absolutamente clara, que no a estar, ya precluyó el periodo, Sí. que en todo caso Brunetti podría así sustituirlo. Y eso debe definirlo el Tribunal Electoral Partidario. Nosotros somos un partido organizado. Sí. O sea, Si no, es muy fácil. Dice, sí, no, o en si ningún no es lado muy dice, fácil. hay una fecha. No, yo creo que Límite. no hay problema. En lo político podemos ajustar muchas cosas, pero creo que también tenemos que respetar lo que la jurisdicción así lo establece. No, es cierto. Y entre abogados, eso es, yo le decía fuera de cámara, dura lex, sed lex, dura es la ley, pero es la ley, ya decían los romanos, ¿verdad? Y además desde el punto de vista político, yo vi esta mañana, pues, estaba haciendo unas cosas pendientes, el evento, y me llamaron la atención, no las presencias, Las ausencias. las ausencias. No estaba, Algunos parecía que de manera premeditada no aparecieron así como aquel que tira la piedra y esconde la mano. Sí. Bueno, es llamativa la ausencia del presidente del Congreso, es uno de los referentes más importantes. ¿Y el presidente de la República? El El candidato a presidente de del la partido. República. Y no estuvo el senador Friedman, que es un hombre cercano al presidente de la República. No estuvo, tampoco lo vi a La senadora viajera tampoco. Lilian. que- Estaba haciendo TikTok en otro lado. Sí, y sí lo vi a Arnaldo Franco, lo vi a Nicanor, y para de contar, ¿eh? Estaba Soroka. también el ministro de anticontrabando estaba. Ah, no me diga. Sí, el EPTPP, ¿cómo se llama él? Fuster. Fuster. Oh, Mandaba pero- una foto de Fuster pero- muy pero sonriente. ¿sabes también otra Con cosa? camisa colorada estaba Fuster. ¿Sabe qué otra cosa, Pipo? El escenario de esta mañana era el reflejo de la foto de ayer. Todos los que estuvieron aparentemente en el momento de la decisión política estuvieron hoy en el escenario, pero en esa foto tampoco
salieron estos referentes que nosotros vemos en el Senado, que son Levi Blanca Ovelar, eso sí, Levi Blanca, saludándole, y después ya no vi más, Nicanor, Blanca, Pero Levi es el Arnaldo. hombre más influyente hoy en el gobierno de Sí, el Peaky Blinders. sí, al director de la entidad binacional Yacyretá sí estaba. Porque Nicanor parece que quiere pasarle a otro su presilla que hoy tiene, el de Mariscal. Sí. Bueno, pero de todos modos también, Beto, no tuvimos oportunidad de arreglar esta respuesta, así que estamos hablando con ustedes como si estuviéramos tomando un café. Me parece lo Pero mejor. esta es una característica que yo tengo con Beto desde que un joven, el más joven presidente de la seccional de Caguazú me recibió cuando yo ya tenía algunos kilometrajes. Este ganó la presidencia de la seccional más grande de Caguazú y yo pregunté creyendo que era el encargado de la seccional donde iba a una charla bajones y me dice yo soy el presidente, adelante, ¿verdad? Yo era medio oso grilla, ¿verdad? No, pero volviendo otra vez al tema, digo yo, esta es una candidatura parche, una candidatura de emergencia, porque si no probablemente iba a haber una desbandada, porque el resto de los candidatos que están colgados, los senadores, los diputados, los gobernadores, necesitan algo, alguna calcomanía. Yo me preguntaba, ¿qué habrán hecho con los pañuelos, los gorros, todos los que venían del toro, ¿verdad? Henry, una cuestión. Y después los memes, ¿verdad? Y, Henry, una cuestión. Nosotros no queremos ganar por Walcover. Tampoco. No, nosotros queremos competir. Hoy el posicionamiento de Santi es cada día mejor. Nosotros no queremos ganar, pero por lo menos debemos respetar las instituciones que están legítimamente Si no, cualquiera va a tirar globosón y va a ir cambiando una a la semana de candidato. Entonces, No, para que pegue uno. ocurre que sea quien fuera el candidato, sea Arnoldo, sea fulano o mengano, ellos forman parte de este mismo elenco. Claro. Perdón, acá me hacen la salvedad Sí. un candidato a senador de Fuerza Republicana. Me dice, estuvo Cachito, estuvo Friedman, estuve yo le saludé, incluso Cachito muy fit, incluso le dije eso. O sea, estuvo Cachito, estuvo Friedman. No, pero ¿y dónde estaban? Porque normalmente los perros se Ahí pelean para adelante, estar en la primera yo fila. estaba mirando las fotos, para allá adelante no estaban, a veces estaban en una segunda estaban línea. Estaban sacando las fotos yo. Estaban atrás. No, pero hay un detalle que a mí me preocupa, Dan, de las reflexiones de Beto que coincido, es que yo creo que el Partido Colorado no tiene que darle al pueblo, que generalmente que entiende. Hoy cuando le cola los mitad. Tres filas atrás se pusieron, dice, perdón, tres filas atrás. Sí, qué prudente. es llamativo. Normalmente los perros se matan por la primera fila. Presidente del Congreso, no Es creo más, que tres filas atrás, ¿verdad? Cuando tenés años honestos, uno de los graves errores que comete uno es cuando llega temprano, se queda abulonado al piso en la primera fila. Primer requisito. Segundo, aunque vengan seguidores, que a veces te envían los perros, así te Enriquito, vos te acercás a saludar cuando volvés, ya te picaron en el lugar. En este partido, vos atendés el teléfono y te pican los lugares. Así funciona el espacio del poder. Pero volviendo al tema, yo lo que no quiero en este asunto, independientemente de la embajada, el candidato que elijan, como dice Beto, es darle la excusa a un sector importante del Partido Colorado de no acompañar la victoria porque no aceptamos su candidato o porque le sacamos de la cancha o lo que sea. Hay que entender, nosotros somos hombres respetuosos de la ley. La ley no está hecha a la medida. En el derecho público no hay interpretaciones extensivas. Va a juzgar al TEI. Cualquiera sea el resultado, hay que decirlo, es apelable ante la justicia electoral y esto puede terminar en la Corte. No sé cómo va a terminar ni qué van a decidir, pero en cualquiera de los casos, que quede claro, no somos nosotros los que tenemos el problema. Él saltó del barco y abandonó la tropa. Ahí nomás le das... No se cayó del barco y tuvo un accidente. No, Ese no. corrió. Pero Inclusive ahí- podría pero- quedar como el Cid campeador, muerto ahí hasta llegar, ¿verdad? Pero Ahí nomás se le da el discurso al oficialismo que yo estaba mencionando esta mañana, cuando ellos dicen, porque hay otra lectura, Wildo, Almirón y otros dicen que sí se puede, ¿verdad? Tendrán sus argumentos. Yo quise hablar hoy con él, no sé si vamos a tener vía Zoom con él y con Eduardo González, pero ¿cuál es el argumento ya de ellos? De hecho, estaba leyendo esto ya, posturas editoriales de algunos medios de comunicación oficialistas, ABC, Grupo Viers y compañía, ¿verdad? Le temen al candidato que presentó hoy el oficialismo, dice, por eso le quieren impugnar. Entonces vos podés decir que ya creo que lo hicieron en algún momento, no, nosotros no nos vamos a meter en eso. Pero esto que mencionaste, ustedes que son hombres de derecho, pues si lo que no está que se haga lo que se permitido, tenga que hacer, claro. pero nosotros estamos en la cancha equipados y entrenados hace meses. El otro equipo es el que no salió. O no sale el capitán, o el referee está mirando el reloj y toca Y aparte, el silbato. Henry, esto de que ellos iban a descabalgar su candidato, esto no es nada nuevo. Sí.
Sí, sí, sí. Esto ya se habló en enero, en marzo. Esto no es nada nuevo. Parecía que algunos hasta aplaudían lo sucedido. Y si lo digo con mucha pena por Hugo. No lo hubiesen dejado correr. Entonces, ¿a qué voy? Claro. Largaron al muere. Claro. Aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Que llamativamente yo veo, nosotros por nuestra experiencia, por nuestro olfato político, ya nos damos cuenta que hay mucha gente que se siente más cómoda con la oposición. Sí. Hasta como queriendo tener las excusas mañana para que no se dé el abrazo republicano. Y creo que en ese sentido tenemos un escenario extraordinariamente bueno, que ni el embajador americano ni el extranjero va a poder interpretar el código colorado. El colorado tiene una lógica absolutamente diferente, muchas veces inentendible para los sociólogos, para los politólogos. Sí. Esto ya ocurrió con Lino Oviedo. Cuando a Lino Oviedo le decían en campaña que no tenía la credencial democrática, le ganó a Luis María Argaña. No es que le ganó a cualquiera, no es que le ganó a Hugo Velázquez ni a Arnoldo Lobín, no, a Luis María Argaña, el líder más emblemático. Cuando va a la cárcel, se replantea, se reformula la chapa presidencial, Cuba Argaña, desde la cárcel con el voto vale doble, el Partido Colorado obtiene una mayoría absoluta en ambas cámaras. 54%. Y la historia es circular y se vuelve a repetir cada 20, 50, 100 años. Entonces creo que hay mucha gente que no está leyendo esta coyuntura. Yo diría lo siguiente, ¿verdad? Vamos a dejar en manos de las autoridades que resuelvan este para bien o para mal, como fuere, y que se agoten las instancias y que todos tienen legítimo derecho, pues esa pelea es arriba. Más abajo, en el nivel nuestro, por ejemplo, que estamos peleando Senado, vamos a trenzarnos nomás con los otros y que el pueblo colorado elija. Estoy con la ICOA. Nosotros vamos a respetar lo que se decida, pero mientras tanto, el partido no va a parar si tenemos 30.000 candidatos. Por eso yo te decía, medio en broma, medio en serio. Y claro, 35.000 ellos. Cada movimiento. Por eso decía medio en broma, medio en vera. Algunos vienen en un termo, porque un amigo mío, muy querido, ¿verdad? Que inclusive del club y qué sé yo, me dijo, estoy feliz, o sea que estamos llegando a 180 candidatos. Ah, no me digas, fantástico, le dije yo, ¿verdad? Nosotros tenemos en cada movimiento interno más de 30.000, o sea, hay 60.000 candidatos y por el sistema actual, 70.000. Y por el sistema actual, 70.000 jefes de campaña, porque cada uno pelea su propio espacio, ¿verdad? Que dicen que es infraterno, pero al final, ni con un sistema, ni con otro, el partido no se doblegó, porque no entienden que hay un Colorado debajo de cada baldosa, detrás de cada yuyo, donde hay una iglesia, una comisaría, hay una seccional, son 400, hay en Estados Unidos, hay en España, hay en Buenos Aires. Yo estuve en Buenos Aires, y esto es una anécdota real, en La Matanza, el 8 de diciembre, y hubo una misa con procesión de la Virgen de Cacupé, y parecía que estábamos en Paraguay, y la mayoría eran colorados. Entonces, el partido es popular, tiene buenos y tiene malos, que no nos metan a todos en la misma bolsa, porque en la oposición tampoco son blancas palomas. Muchos podrían ser significativamente impresentables. Vamos a ver qué pasa o qué dicen, si es que sucede. Ojalá que se traguen sus palabras, ¿verdad? Esto que dice el senador Beto Velar, ¿verdad? Esto ya pasó, ¿verdad? El tema de Oviedo. A mí me cuesta entender cómo son ustedes los colorados, ¿verdad? Eso me decía el otro día José Alberto Alderete. Es un club. José Alberto Alderete decía el otro día que ya tiene, creo que no sé cuántas, como su condición de jefe de campaña, cuántos presidentes puestos, ¿verdad? Me parece 3, 4, ¿verdad? 3. Tres hizo y le decimos que los dos primeros se equivocó. Claro, pero independientemente de Marito. Ustedes los colorados tienen esa particularidad, ¿verdad? Cuando se dan estos hechos así tormentosos, ¿verdad? Parece que se les toca la oreja y reaccionan de una manera. Por eso a mí me sorprendió lo de Velázquez. Si ese problema que tenía Velázquez de que no despegaba 20 puntos para abajo, a lo mejor con esto yo decía, pues esto a lo mejor era un disparador para él. Tiró muy rápido la toalla, ¿verdad? Pero tienen esa particularidad ustedes, ¿verdad? Cuando se dan, y sobre todo cuando se interpreta
de que no se está jugando limpio, cuando hay una persecución, cuando hay una injerencia, cuando hay esa campaña ANR nunca más. O cuando hay yo había dicho una vez, y se enojaron entre paréntesis conmigo, podría llegar a estar de acuerdo con ese eslogan ANR nunca más, yo llegué a decir en un momento, pero al final eso les genera a ustedes los colorados, yo no puedo explicar, mira, adrenalina, hay no una sé palabra, cuál es el fenómeno, ¿verdad? Hay una palabra, Jorge, que está un poco evaluada, pero habría que reevaluar, correligionario, ¿verdad? Se dice correligionero, se dice urrero, una forma despectiva, y correligionario quiere decir que compartimos la misma religión. Una religión laica, Claro. política. Y el urrero representa un grito gutural que viene de años y años y años atrás, donde manifiesta sinceramente su expresión de que hay urreros rentados y es parte del folclore. Pero está el urrero. Pero está el urrero que claro. de repente explota emoción y te dice, permiso, permiso. Y si vos no le dejás hablar, el tipo puede llegar hasta el escenario, ¿verdad? Entonces le decís, adelante. Y ahí el tipo dice, ese tipo no duerme de la emoción esa noche. Su familia está orgullosa que haya tenido la valentía de hablar delante de tanta gente. Bueno, todo eso nunca entendió la oposición. Nos siguen tratando de indios, de vagos, de burros, trogloditas, pero esto es, para lo más similar que yo encuentro, es como la pasión por el fútbol. Paraguayo es apasionado, Cerro de Olimpia, no quiero tocar el clásico, pero vos te vas a la cancha y alentás a tu club y solo le das a tu club, aunque el equipo sea malo. Pero sabes que a eso Y gritar los goles. Pero a eso le voy a sumar lo siguiente, Henry. Tenemos esa pasión colorada, Sí. esa mística colorada, que yo siempre suelo decir, si se puede repetir lo de Lugo, yo le suelo decir, va a callar un evento con esta tarde. El Colorado aprende la lección. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hoy tenemos un escenario atípico, porque tenemos un candidato que logra romper las barreras del partido. Sí. Y generan adhesión por fuera del partido. Y siempre comento la anécdota, ya parece medio repetitivo, de mis amigos de Villarrica, del Espíritu Santo. ¿Qué me dicen? Beto, nosotros somos liberales, pero nosotros le vamos a votar a Santi. ¿Por qué? Nuestro problema hoy es nuestro bolsillo, es la economía. Y mi economía, mi bolsillo, no me va a solucionar ni Efraín, ni Katia, ni otro. A mí, yo le veo a Santi Peña como ese gran timonel que puede conducirnos en la pospandemia en esa tormenta económica que nos deja este gobierno, nos dicen. Entonces, nosotros tenemos, aparte de la cohesión partidaria, la posibilidad de ganarnos votos por fuera del partido. Y hay dos cosas en la misma línea de Beto para intentar explicar este fenómeno que a veces es incomprendido. Y para no hablar de tercero, hablo de mí mismo. A mí me pasaba hace 20 años atrás algo parecido en Capital. No ganábamos nunca en Capital, pues necesitamos un candidato que pase la interna y que sea capaz de traer votos fuera del partido. Sí. Bueno, por mi perfil, por Mo Poquito, hijo de Enrique Riera y toda la historia, yo tenía 44 presidentes adicionales en contra. No tenía la plata ni la estructura capaz de ganar una interna en Capital. Y la pregunta es por qué gané. Y gané por dos motivos. Primero, porque Reconciliación Colorada, que era el movimiento más grande de la época, se dividió. Creyeron que podían ganar. Y segundo, porque el pueblo colorado leyó... Te sumo un tercer factor. Sí. Nicanor te puteaba permanentemente. Bueno, eso también me ayudó. Pero el pueblo colorado, con quien yo quizás no tuve todo el contacto que podía haber tenido, leyó. Vamos a ver quién es el que nos va a hacer ganar nacional. Estamos podridos de perder el Capital. Y elige el que cree que va a ganar. Esta vez va a pasar lo mismo. Nuestro temor cuando Hugo era candidato no era que gane o que pierda, porque a la larga vamos a estar todos listas uno, ¿verdad? Porque el que acepta las reglas del juego o entrar a la cancha no puede ser tan imbécil, tan autoritario y decir, se equivocó porque yo era el mejor. No funciona así. Eligió, ya está, opa. Tiene que apoyar al que ganó porque el pueblo le eligió, si sos demócrata, ¿verdad? Claro. Muy bien, en este caso particular, nuestro problema era que si llegaba a ganar el ex candidato Hugo Velázquez por plata, por negocios, por presiones, por amenazas, por lo que fuera, la estructura es pesada y los perros tienen que soportar la familia al hombro y es la familia la que te presiona, no vaya a subir la foto, no vaya a salir, etcétera. Era que si pasaba la interna no había ni un futuro en la nacional. Y esto dijo Beto cuando se retiró y dijo con todas las letras.
Yo soy amigo, yo conocí, yo trabajé, pero no va a andar con este candidato, no va mal hoyo. Dijo del día 1. Bueno, hoy, lamentablemente para ellos, su pronóstico se cumplió y tienen que parchar la candidatura 4 meses antes. Y ahí tienen que reconstruir el discurso. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una crítica objetiva, dejando a un lado todas las inconductas del candidato que salió, el discurso era que Hugo interpretaba mucho mejor que Santiago el trato con la dirigencia partidaria. Y en honor a la verdad, muchos dirigentes se venían representados en su estilo de hacer política. Yo me pregunto qué conocimiento de la dirigencia partidaria tiene nuestro amigo Vince, que no viene del mundo partidario, tiene menos de 10 años, tiene menos que Horacio Cartes. Horacio arrancó antes. La candidatura fue moldeada así. Esa era la antítesis. Sí. Sin embargo, la candidatura de Santiago siempre creció sobre estos parámetros que dice Beto. El que nos puede sacar del despelote post pandemia y del escándalo que va a dejar este gobierno es Santiago. Está preparado, no le vende un clavo al Estado, se formó afuera, es un tipo sano, no tiene una pizca de soberbia, no tiene maldad. Es una cosa... Es un candidato de lujo, y hablo sin fanatismo, no solamente porque seamos amigos, sino porque yo trabajé con él. Como vi un tipo que es ministro de Hacienda, que siempre se creyeron emperadores, se sentaba con los sindicatos del ministerio que eran durísimos, o con las maestras para arreglar su viaje al extranjero, o negociar el salario básico profesional. Ese es Santiago. Entonces, es un buen tipo. Entonces, ahí es que nosotros tenemos 4 meses por delante, vamos a ver qué hacen los otros, pero el partido tiene que continuar. Esto que decía, por último para cerrar, Beto, ustedes no quieren ganar por walkover, decía. Imagínate con un candidato que arrancó. Lo único que quieren ganar por walkover son ellos, que le quieren dejar al candidato a presidente del partido, a don Horacio Cartes. Y si hay algo en el que no vamos probablemente, o sea, no vamos a negociar, es esa candidatura. Porque creemos que tenemos argumentos suficientes para sostener esa campaña. Y hoy las condiciones están dadas para un gran triunfo. Además, ¿qué va a negociar si está arriba? ¿Quién negocia estando arriba? Nadie negocia, porque ya llegaron muchos emisarios en busca de la paz, ustedes saben, pero bajo condición que renuncien los candidatos a presidente del partido. Y eso no va a suceder. Honor Colorado va a llegar con todos sus candidatos. Dentro del equipo se manejan códigos diferentes. Nosotros funcionamos con un ambiente de alegría y buena onda. Pensar un detalle no menor, cuando hay un acto de un candidato a senador, sea de Beto, que hizo en Caguazú, o sea, nos farreamos públicamente, decir, yo soy candidato a senador, guay de que le voten a Riera y compañía, y viceversa, ¿verdad? Yo tengo un acto el miércoles. Me permití una anécdota. Beto está invitado. Y así sucesivamente. Y se va Lea, se va... Y en los perros no es que dicen, usted me vino a piratear el acto. Está el banner con la fotota de Beto y yo sentado ahí con cara de cuervo tratando de picar algo. Te comento la anécdota. Coronel Oviedo. Henry le acompaña a Santi Peña. Nos subimos en un jeep descapotable. Sí, señor. Y se saca la foto. Y los que no son del departamento creían que Henry era el candidato a gobernador. Son años. Algunas canas no vienen en vano. Y en Misiones también me pasó con Derly. Me dice la puta, pero ¿vos por qué te subí al jeep? Y yo, me dijeron los perros subiste y me subí, ¿verdad? Y el pobre Derly y Michel Flores estaban detrás. No, pero eso está sucediendo. O sea que es simpático porque me llaman los perros. El partido fue una familia dentro de todo, ¿verdad? Nosotros por lo menos hacemos política con alegría. Cierto. Y me dicen, che. Pero se nota eso. ¿Qué hacen en Necho en Amambay? No sé, le dije yo. Y se fue con Lizarela, que candidata también su señora. Claro. Y entonces está buscando desesperado algún apoyo en Amambay porque con todo respeto, los que tuvimos la suerte de tener cargos nacionales, que el caso de Beto fue ministro, yo fui ministro, etcétera, tenemos alguna ventaja adicional porque estamos un poquito por arriba de las candidaturas regionales que son muy fuertes, ¿verdad? Lo mismo le pasa a Baruja, pero Derly tiene problemas porque Misiones es más pequeño, entonces tiene que armar equipo en los 17 departamentos y es muy difícil, ¿verdad? De todos modos, los votos que consiga Beto, lo que consiga yo, van a ayudar a un montón de gente, porque, por ejemplo, Víctor Pecci no hace campaña, pero ¿quién no le conoce al campeonísimo? Es una bestia. Aparte, como ministro en la Secretaría Nacional, transformó el kilómetro 4,5. Yo me fui hace poco con Santiago en el tema de Yacarrueda y realmente caí de espalda con todo lo que vi, viejo. Sí. Eso no, estaba penó ese lugar. Y Entre Marantinos tiene una denuncia. Sí. Como no tiene Santiago. Y lo hizo silenciosamente Entre Marantinos. Santiago no tiene una boleta de tránsito.
Y este señor que se fue, voy a abrir el ropero, había 4 o 5 aguaraíes. Entonces, este que vino, No, y él este quiere que venir, vino, ¿o qué quiere por eso venir? en este que vino, supongamos- ahora va a empezar No. a pasar por el filtro. Pero supongamos que Es un se viejo confirme y conocido. se concrete esa candidatura. Imagínate la de Hugo Velázquez. Arrancó, creo que en agosto del año pasado, Sí, no sé sí, cuánto largó tiempo, temprano. con tanta antelación, con todo Todo el el despliegue, aparato, con toda todo el la aparato plata. y no prende. Todas las definiciones de las candidaturas regionales se hicieron con el candidato, Claro. que es natural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedan esos vínculos, verdad? Claro. Si encima Hugo desapareció y Marito Napol le llamó y le dijo, vení, todo el mundo se Y puso a patear el y esa- cadáver. esa empatía del candidato con el correligionario que describiste recién, no se logra, me parece, en tan Son poco códigos. tiempo, ¿verdad? Mira, Claro. yo te digo, yo hice campaña con Arnoldo y espero que haya mejorado, pero en aquel entonces costaba mucho porque obviamente insertarse en Pero la le ha ayudado a un seccional. tipo muy popular como Brunetti al lado. No, Tierra ese- adentro. son dos rubios ojos claros. O sea, tierra no, pero te digo una cosa que es real. Esta es anécdota ya de Argel. Cuando Arnoldo arrancó su campaña anterior, cuando él dijo que iba a ser presidente y después al final terminó arreglando con Honor Colorado, hacíamos los actos y como el que tenía algún rodaje era yo, le armábamos una reunión, por ejemplo, en Ñemby, y yo me sentaba, entre comillas, medio como pseudo jefe de campaña, y el que en ese caso, el candidato habla último, ¿verdad? Bueno, y él hablaba y tenía... ¿Lo hablaba después vos? No, hablaba último él, ¿verdad? Como... Sí, pobrecito, ya se le habrá ido toda la gente. No, Él no puede hablar. No, pero esto es real. Hablaba con un tono pontifical porque es pastor. no Que ocurre. entre paréntesis sí, es otro tema para revisar, ¿verdad? Porque no se puede ser candidato siendo ministro de una iglesia. Pero puede renunciar como hizo la pastora Bajac, ¿verdad? Bueno, de todo modo, ¿y qué pasaba con los perros, verdad? Que habla Enriquito, nosotros no le escuchamos, no lo conocemos, esto es lo otro. Los perros son los perros. En el buen sentido de la palabra, el Partido Colorado es muy especial. Para nosotros es una alegría porque te encontrás con un amigo de todas las épocas y te ayudás y te conocés y te divertís, pero para quienes van a ingresar 4 meses antes a una campaña presidencial en estas circunstancias, parchados, habiendo pateado el cadáver del amigo que estaba apenas hace 24 horas, era la última Coca-Cola del desierto, debe ser muy duro para todos, para el equipo que quedó, para el que entró y ni hablar para el que se fue, ¿verdad? Totalmente. Lo cierto y lo concreto, sea quien sea el candidato del oficialismo, Sí. ya tiene una estructura y tiene los mismos apelativos, tienen los mismos marcantes. Nosotros, por el contrario, tenemos un rumbo bien definido. Y cuando en las encuestas superaste los 50%, entonces la cosa ya está definida anticipadamente. Creo que lo que nosotros tenemos que fijarnos es en lo que se viene para las elecciones generales. Y ahí sí tengo algunas intuiciones muy llamativas de comportamiento, de correligionario, entre paréntesis. Pero ojalá me equivoque, porque sería muy lamentable que el día de mañana, cuando Santi Peña gane por goleada el 18 de diciembre, como va a acontecer, el día de mañana veamos a compañeros que, como hoy, demuestren mayor afinidad con gente de la oposición. Aunque, como dije en principio, muchísimos electores independientes y por fuera del partido van a apostar nuevamente por Santi. Pero hay un último Sí, comentario ampliando la cámara, así como cuando se está yendo el programa, ¿verdad? No es un tema menor que en toda la región se estén dando gobiernos populistas y de izquierda, ¿verdad? Lo de Chile, creo que ese sí que no esperábamos, ¿verdad? Tan así, ¿verdad? En 2 años Sí. empezaron protestando por el pasaje, quemaron 100 iglesias, mataron 2.000 personas, se instaló una constituyente, vamos a ver cómo sale, parece que no. Lo de Colombia, después de todo lo que hizo Uribe, es increíble que un guerrillero sea presidente, con todo respeto. Brasil se viene medio, si vos mirás todo el continente, ¿verdad? Argentina ni hablar. Hoy me Perú. contaba de lo que cuesta el combustible. Perú un desastre. Cambió 36 ministros en menos de un año. Es un desastre, porque y me gustaría, el próximo programa voy a traer un libro, pues yo soy un apasionado y sé que Beto lee mucho también, siempre hace esas presentaciones en el Congreso mencionando frases y autores, que se llama El oficio del político. Sí. Y está escrito por un tipo que tiene 70 años y fue
casi te diría 30, director de la Cátedra Política de Salamanca. Y él llega a una conclusión después de todo lo que leyó. Se llama Manuel Alcántara. Sí, Manuel Alcántara, buenísimo. Manuel Alcántara, politólogo fue brillante. mi profesor, es un crack. Es un crack. Y el tipo empieza, desde estudiando el cerebro, la formación, la familia, y concluye con que el oficio del político no es para cualquiera. No. Esto es así como ser periodista o como ser futbolista, es una especialización fruto de los errores, fruto de los aciertos, de la conducta, de los valores. Hay un montón de factores, no es fácil este asunto. Sí. Por eso esto que, como decía, y termino un comentario, decía Pipó fuera de micrófono también, vi la lista de algunos adversarios de ustedes y la verdad que conozco la mitad, eternos candidatos, 30.000 seguidores del Twitter y no les vota nadie. Pero ocurre que vivimos en una era en donde la gente cree que los enjambres digitales, a través de influencers o followers, pueden determinar unas elecciones. Sí. Pueden generar indignados, pero la masa, como nuestro partido, que es un partido de masas, sigue siendo determinante, porque si los influencers o los trolls hubiesen sido determinantes, cuando fue el juicio político a Sandra Quiñones, hubiesen llenado. Si vos veías esos mensajes cargados de odio, que evidentemente a través de bots y de trolls se difundían, no tuvieron el efecto. Y en el Paraguay el face to face sigue siendo determinante en la política. Y el Partido Colorado es un partido de masa, un partido en el que, como él lo dije, nos tratamos de correligionarios, como si fuésemos de una misma religión laica. Último comentario, 10 segundos. Cuando alguien me farrea, porque somos trogloditas, eso en los cumpleaños, casamientos, eventos familiares, yo le hago una apuesta. Van a apostar de qué partido son los mozos. Y viene el valor ahí, va a servirse algo, senador. ¿De qué partido sos? Seccional 5, senador. Estamos en todos lados. Los mozos, los taxistas, los peluqueros. El partido es popular, métanse en la cabeza. Nosotros podemos cometer errores, pero no vaya a tocar el partido, porque el partido es el partido. Eso es lo que tienen que muchos entender. Una parte de la sociedad, pero importante. Y estamos en todos lados, y hay para todos los niveles. Hay chuchi, hay capos, hay bandidos, hay buena gente. Y me conocen ustedes acá. Nací en esta campaña con los decentes somos más. Y se me burlaron 300. Los decentes, los decentes, y te votaron 3.000. Y sigo sosteniendo lo mismo. No lo que se ve, no lo que se equivoca. Las responsabilidades son personales. El partido es extraordinariamente popular y maravilloso. Bueno, gracias, senador. Gracias a ustedes por la oportunidad y por dejarnos hablar tanto. Ahora me voy con esto. Le preguntan a Brunetti, ¿qué opina de esta designación de Estados Unidos a Hugo Velázquez? Estados Unidos no acusaría sin pruebas. Qué buen tipo. La solidaridad en su máxima. Ese es el tiro de gracia. Es lo mismo nomás. Era inaceptable que siga como candidato. Son frases extraordinarias de solidaridad única. Impresionante. Impresionante cómo patearon el cadáver. Grande socio. Sí. Bueno, ni esperaron el velorio. El velorio dura 24 horas, por lo menos para confirmar que se murió, ¿verdad? Sí. Bueno, pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en bien. Con la empanada. Qué rica la empanadita, dicho se pasó con Julián, espectaculares. ¿Por qué no nos avisaron que estábamos volviendo? ¿Qué fue eso? Bueno, está con nosotros, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo. Es de vivo, hoy estamos complicados. Hoy cruzó uno por cámara. Me atraganté con la empanada. Por hambriento me pasa eso. Está con nosotros Hugo Fleitas, gobernador del departamento de Cordillera, médico, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, Jorge. Buenas noches para Pipó también, toda la audiencia, un gran saludo. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes sobre esto que pasó el viernes por la mañana, la designación de Estados Unidos, el vicepresidente, la renuncia? Un poco, quiero que opines de otro partido, ¿verdad? Pero leí por allí que también opinaste al respecto. ¿Qué dicen ustedes? Y es un informe más que no sorprende. Quien
no conoce los antecedentes, los cuestionamientos que siempre tuvo la figura desde la época en que no era, no estaba en la militancia de actividad política. El actualmente vicepresidente de la República, quien siempre fue cuestionado y señalado por estar ligado a ciertos sectores y bueno, no hace más que, este informe no hace más que confirmar esas sospechas que siempre se tuvo, ¿verdad? Claro. Y lo otro, se cayó lo de Esperanza Martínez que habíamos hablado, ya entrando un poco a las internas de tu partido, la concertación. ¿Te acuerdas que habíamos charlado la semana pasada en la radio? Me dijiste avanzadas las conversaciones con la senadora Esperanza Martínez. ¿Qué pasó allí, doctor? Seguimos conversando, en honor a la verdad, avanzamos mucho con el doctor Bruno Valmelli, amigo desde la época de la facultad, un profesional con una vasta trayectoria como profesional y en gestión también. Está al frente de un centro importante, el Centro del Quemado, presidente de varios gremios médicos. Estuvo en el cargo desde hace 10 años con 5 ministros de salud. Tiene evidentemente un liderazgo importante también, pero hasta este momento no lo estamos. Y es más, las veces que conversamos con Bruno, hablamos de esta necesidad de ir agotando hasta 17. El miércoles tenemos que inscribir las candidaturas. Entonces, entre mañana o el martes daríamos una definición al tema de quién nos va a acompañar en la chapa desde la vicepresidencia. ¿Por qué no prendió lo de Esperanza? Lo de Esperanza, seguimos conversando. No están totalmente agotadas esas conversaciones, la posibilidad, y ustedes están al tanto, el cuadro que hoy tiene el senador Fernando Lugo, que es el que siempre estuvo en el liderazgo del Frente Guazú, hace que el Frente Guazú tenga que replantear muchas cuestiones, ¿verdad? Más, estuvimos hoy conversando con la senadora Esperanza Martínez y bueno, el Frente Guazú es una coalición de 14 partidos. Tienen que ponerse ellos de acuerdo entre los presidentes de esos partidos para que tomen una decisión también definitiva. Seguimos conversando. Yo creo que entre mañana y pasado haríamos la oficialización de quién nos acompañaría en la dupla. Gobernador, así lo más factible por lo que veo es que vaya Efraín Alegre con su candidata, vos con tu vicepresidente, el doctor Valmelli, Esperanza Martínez, no sé con quién, y creo que Patria Querida por su lado. 4 candidatos a presidente dentro de ese... El doctor Martín Burt también. 5, perdón, con Martín Burt. ¿Va a terminar siendo, al abrirse eso y al no haber una dupla que se mezcle fuertemente, una interna liberal otra vez, aunque el padrón sea abierto? Y siempre se habló de esa posibilidad. No sabemos a ciencia cierta cómo se va a comportar el electorado en la concertación. El padrón es de la concertación, padrón nacional con cierta reducción. Creemos que la mayor participación va a ser del electorado liberal, así es que eso porque se de hecho manejó. hay un trabajo que hacen ustedes sobre ese padrón, como hacen los colorados también, que no tienen otro partido. Ese es un motivo. El otro es que se compite mucho dentro del partido por los cargos legislativos, candidaturas en las gobernaciones. Hay una mayor competencia interna dentro del PLRA. Eso va a hacer que la mayor participación sea efectivamente de nuestro partido. En un 90% está la dupla con Bruno Valmelli. Más del 90%. Más del 90%. Y él que, yo lo conozco a él, perdón que lo diga, ¿verdad? La experiencia, un profesional médico, el Hospital El Quemado, la Sociedad de Cirujanos de Cirugía Plástica. ¿Y cuál es la experiencia política del doctor Valmelli? Y justamente que no tenga una militancia activa político-partidaria
creo que es uno de los argumentos por los cuales estamos optando por Bruno para que nos acompañe Jorge. No precisamente uno, y bueno, en estos periodos, en la era democrática se ha demostrado eso, que la clase política está en deuda con la ciudadanía paraguaya. Dar una opción, una alternativa nueva, una frescura de alguna forma que integre la chapa, que complemente la figura, la propuesta que estamos haciendo. Nosotros me parece que va a ser algo que va a generar sinergia, va a fortalecer, va a potenciar nuestra figura. Y está también la trayectoria en gestión. No es fácil haber estado en el cargo. 3 gobiernos le reconfirmaron a Bruno y 5 ministros de salud en el cargo que hoy ocupa, del cargo que va a dejar cuando le confirmemos la vicepresidencia, la candidatura, ¿verdad? ¿Él es liberal, doctor? Él está afiliado, pero no militante. Okay. No, nunca militó. O sea, el hecho de ser liberal también en gobiernos colorados y haberse mantenido también en el sentido habla bien de él, ¿verdad? Claro, claro. No, la gente que le conoce a Bruno sabe que es una persona muy íntegra y necesitamos que figuras como la suya también se comprometan con estos proyectos, no precisamente los que vienen de la militancia política. Creo que son las mejores opciones para ocupar los cargos tan importantes en un momento también tan especial que vive la República. Por eso, teniendo otras opciones con figuras con vasta trayectoria política, estamos optando por la figura de Bruno. Doctor, ¿ustedes son conscientes esto es una cuestión de percepción, ¿verdad? Mirando las encuestas, que no sé si tienen cierta credibilidad, pero la cuestión perceptiva, digo, ¿no? Que este es un paseo de Efraín, creo que mañana se oficializa, no sé cuándo, lo de Soledad Núñez, que ya es prácticamente un hecho, ¿verdad? Y todos dicen que es vos tenías chances, perdón que te lo diga, no sé si ya hay tiempo hasta el 31 de agosto, es cierto, pero lo de Burto está cerrado, ¿verdad? Porque al final, una cuestión que ya te lo dije una vez y te vuelvo a repetir, ¿verdad? De sentido común. Si el oficialismo tiene el control y ustedes que le hacen oposición al oficialismo de tu partido van divididos, cae de Maduro que el oficialismo se pasea. Hoy estimamos nosotros, Jorge, que por lo menos el 50% de la dirigencia del partido está respaldando nuestro proyecto. Hablaste bien y creo que el término es el apropiado, una percepción errónea, equivocada, una vez que inscribamos la candidatura y empecemos a recorrer el país ya con una fuerza diferente. ¿Por qué? Porque todo el equipo político, a través de las candidaturas departamentales, las candidaturas nacionales, en la lista para el Senado, nos va a dar nosotros la fuerza y vamos a demostrar que esa percepción no es tal. Tampoco, no olvidemos que hace un año tuvimos unas internas que fueron muy peleadas, una justa diferencia a favor de nuestra chapa con Efraín Alegre. El presidente del partido tiene una posición muy importante, fuerte dentro del partido y fuera también. Así es que creo que hoy hubo un acto del presidente del partido en el este del país en donde la convocatoria no fue absolutamente la esperada. Así es que vamos a ir en pocas semanas demostrando que nosotros le damos a una pelea, en el buen sentido de la palabra, con este proyecto que estamos muy confiados que vamos a dar la sorpresa. Sorpresa hoy, pero en algunas semanas se va a instalar definitivamente el proyecto. Doctor, estoy llevando un poco a la derecha en eso y decir también que hay como el apoyo y la presión mediática que tiene Efraín Alegre. O sea, tiene un grupo de medios que le hace permanentemente a él y a su virtual vicepresidenta, ¿verdad? Candidata vicepresidenta, permanentemente están siendo lisonjeados, entrevistados, ensalzados en varios grupos de medios que son muy poderosos y evidentemente hay un poder económico empresarial atrás de esa gente que genera como una sensación de que Hugo Fleite le ve una vez por 10 veces que le da a Efraín en tales medios, a Hugo Fleite le ve 2 veces y a Soledad Núñez le ve 40 veces. Entonces, ahí lo que por ahí se puede crear lo que vos decís, hay una sensación que puede ser errónea
Pero no le tenés miedo a esa falta, a ese apoyo, de esa mano atrás de Efraín Alegre. No, sin ninguna duda, el apoyo que está recibiendo el presidente en este caso, en ese sentido, es muy importante. El apoyo de los medios. También hay que darle también, tenerle el respeto al presidente. Ha ganado muchas elecciones internas, fue candidato 2 veces a la presidencia de la República y justamente esas aparentes fortalezas son debilidades. El hecho de no haber podido unir al partido en un momento importante como en las elecciones del 2018 y en todo este proceso, cuando él empezaba a gestar su tercer intento de encabezar este proyecto nacional, veíamos nosotros la resistencia interna importante que tiene hoy dentro del partido el presidente y de forma contraria, nosotros hoy, a pesar de tener una relativa corta trayectoria política, pero también creo que exitosa en la gestión, en los resultados electorales, hemos consolidado un equipo político inmenso a nivel del país. Hoy tenemos 40 candidatos a diputados que van a entrar a competir en sus diferentes departamentos, 13 candidatos a gobernadores y más de la mitad de los intendentes liberales del Paraguay apoyan nuestro proyecto. Así es que creo que es una falsa impresión y se va a ir eso demostrando en las próximas semanas. Tener el apoyo de equipo joven 100%. 100%. Y el hecho de que Blas Llano, el líder de ese movimiento interno dentro del PLR, haya dicho que él ya no va a presentarse para un cargo electivo, ¿eso no le juega en contra? No. Por más de que el senador Blas Llano hoy no esté como candidato, él sigue coordinando todas las acciones, tomando muchas decisiones dentro de lo que es el equipo joven, que va a presentar también su lista. Vamos a presentar una lista integrada para el Senado, equipo joven, Diálogo Azul y Dionisio Amarilla, a través de nuestro movimiento Nuevo País. Él nos explicó detenidamente cuáles son las razones por las cuales ya no acepta estar dentro de la lista de candidatos, pero sigue siendo el líder indiscutible e indiscutido dentro del equipo joven. Pero sigue él con el compromiso intacto de seguir acompañando todo este proceso. El martes definís tu candidatura, tu chapa, digamos. El martes definimos en un 100%, un día antes de las inscripciones. Seguimos conversando con el doctor Euclides Acevedo. Estás conversando con todo. Esperanza, estamos como corresponde, como vamos a hacerlo en el próximo gobierno. Hay que conversar con todos. No te muestran las cartas. Bueno, está, doctor. Gracias, éxitos. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos a todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Shell tiene los combustibles más avanzados y también los que más te ayudan a ahorrar, como su nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos de Shell y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo en diésel. Ambos combustibles cuentan con la tecnología de Dynaflex, que limpian y renuevan el motor de tu vehículo. Pero lo mejor de todo, sin que te cueste más. Carga nafta Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel y ahorra cargando combustibles de calidad internacional. Shell, porque lo que cargas importa. Y venía a Bristol y aprovechar la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y precios mejores precios del país. Además, tu compra te puede salir gratis. Sorteamos todos los días. Vos puedes ser el ganador y tu compra te puede salir totalmente gratis. ¿Escuchaste super oferta? Bicicleta California Aero 20. Era antes 18 cuotas de 140.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya no tuvimos problema con la empanada, ¿eh? Acá me preguntan tipo cómo te va, ¿eh? No. Ya Vos, me la empanada en el corte. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Está con nosotros Eduardo González, apoderado de Honor Colorado. También es... ¿Apoderado de la ANR en su momento también? Sí. Sigo. Sigue Sí, siendo. de la ANR. Es precandidato a senador. También, Así es, ¿verdad? ¿Número? también. 24, opción 24. 24
Roque Santa Cruz y yo tenemos ese número. Claro. Así no, ese es mi 24 nivel. al 6. Como gran olimpista. No, vamos a hablar de otro tema. ¿Eh? Hoy no. Vos saliste con el tema. No, Vos metiste el tema. Pero Roque es liberteño, no es olimpista. Eso, sí. Ahí le dolió a él. Para. Bueno, qué terremoto político, ¿verdad? En tan poco tiempo. Pero vamos a una cuestión que después vamos a hablar de otras cosas, pero convocamos en tu condición de apoderado de la ANR. ¿Puede Fuerza Republicana inscribir la chapa Arnoldo Vims, Juan Manuel Brunetti el martes? La primera situación que se tiene que dar, Jorge, buenas noches antes que nada, ¿verdad? Para los dos y para la teleaudiencia. La primera situación que se tiene que dar es la presentación de la renuncia. Hasta que no veamos la presentación de la renuncia, son toda hipótesis, ¿verdad? Si bien es cierto también, me pareció inclusive una forma de presión hacer una presentación de una candidatura sin que y una presión para el tribunal sin que se presente formalmente la renuncia realmente. Eso al margen. Pero si vamos a lo que establece el Código Electoral en estas situaciones, remite al estatuto partidario la solución. O sea, porque como una interna, el artículo 160, ante muerte, renuncia, inhabilidad de las candidaturas unipersonales, para la interna remite al estatuto partidario. Y en el estatuto partidario, acá hay que entender primeramente que los términos en materia electoral son perentorios e improrrogables. Y no solamente en materia electoral, en un proceso siempre los términos son perentorios e improrrogables. Superan una etapa y uno no puede retrotraerla a la siguiente. Si no, yo he presentado una demanda, después te notifico, no te contesté, después estamos en el periodo probatorio y vamos a volver a traer la contestación. Eso no se da de esta manera. Podríamos hablar en principio, pero eso vamos a hablar después de principio y analogía, pero vamos a lo que hoy ocurre. Nosotros ya pasamos el periodo de inscripción de candidaturas que fue del 1 al 16 de junio. Las candidaturas ya fueron oficializadas el 25 de junio. El 5 de agosto fue la fecha tope, inclusive que todos los candidatos presentaron sus declaraciones juradas al sistema SINAFIT de la justicia electoral. Y acá tenemos nosotros dos cronogramas, el del Tribunal Electoral Partidario y de la Justicia Electoral para las elecciones del 2023 que corren en paralelo. Según nuestro tribunal, según la resolución del tribunal que se dictó ya en diciembre del año pasado, la fecha tope de presentación de renuncias con sustituciones, o sea, si se daban renuncias y se realizaban las sustituciones, era hasta el 8 de julio. Inclusive nosotros, en honor, hemos tenido renuncia de candidatos posterior a la fecha del 8 de julio y este tribunal no nos ha permitido hacer sustituciones. Nos dijeron, bueno, esas listas correrían incompletas. No caen, pero van incompletas. Si era antes del 8 de julio, la lista podía, si uno no subsanaba, esa lista podía caer. Y acá tenemos que hacer un análisis siguiente también. Nosotros hablamos de una chapa presidencial, es un candidato a presidente y vicepresidente. Lo que yo tengo entendido y lo que ocurriría es que el que está renunciante es el candidato precandidato a presidente por el movimiento Fuerza Republicana, no así el vicepresidente. Y el hecho todavía no se dio luego, ¿verdad? Pero eso es lo que aparentemente va a ocurrir. Si yo voy a una situación de qué ocurriría si hoy un candidato a gobernador tiene un inconveniente por muerte, renuncia e inhabilidad, yo me quedo sin candidato, o Honor Colorado queda sin candidato. Eso es lo que ocurre hoy. Entonces, si recurrimos al estatuto partidario, el artículo 92 habla de una situación que se da, pero del candidato electo claro, ya para presidente de la República. Porque habla de un segundo y un primer puesto. ¿No? Y habla de dos situaciones, 90 días, dentro del periodo de 90 días antes de las elecciones generales, la inscripción de candidaturas generales, y dentro de los 90 días que ahí hay un término de sustitución. ¿Y qué pasa acá? Y bueno, y acá lo que hoy día, ¿qué tenemos? Si es que eventualmente se presenta la renuncia de Hugo Velázquez, es que Brunetti sigue con una chapa incompleta, así como ocurre con las otras candidaturas. Es lo que tiene que analizarse, porque hoy no hay una respuesta jurídica para esta situación. Esa es la realidad. Y si voy a irme por lo que ha ocurrido anteriormente, con este mismo tribunal y con en esta misma elección ya me dijeron que yo no podía escribir más candidatos que han renunciado. Sin la necesidad de que ustedes, Honor Colorado, presenten una acción puntual en el hipotético caso de que se presente esa chapa, entiéndase una impugnación, el Tribunal Electoral Partidario debe actuar independientemente sobre esto. Sí, el órgano
jurisdiccional hoy que debe resolver esta situación es el Tribunal Electoral Partidario. No hace falta que reciban una impugnación o un reclamo de alguien. Ellos automáticamente, cuando, a juzgar por lo que estás diciendo, los plazos no dan, automáticamente deberían rechazar esa presentación. O aceptar. O aceptar, ¿verdad? O aceptar, claro. Ellos tienen que analizar la presentación que se realizaría, la renuncia y un pedido de sustitución. Y ahí entra el análisis que deben realizar. Por lo que escuché y escuchamos todos los apoderados de lo que refirió el presidente del Tribunal Electoral Partidario, el doctor Brizuela, era que correría traslado a todos los movimientos que han presentado candidatura a presidente de la República. Porque hay otros, son 4 candidatos que tenemos, 4 movimientos presentaban candidatos. Entonces, no es vinculante, cada uno va a plantear una oposición. Y también, si se siente agraviado, tiene el derecho a recurrir, así como Fuerza Pero también eventualmente lo haría, ¿verdad? ahí nomás lo mismo, cuando decís que hubo casos, no digo solamente en Honor Colorado, de que el tribunal no aceptó la presentación de candidaturas porque ya vino fuera del plazo. Si es que se hace esta consulta, se presenta esta chapa, se aprueba, puede retrotraer todo lo actuado. En el sentido, de decir, che, ustedes no me rechazaron mi candidatura y ahora aceptan esto. Sí. Planteo una reconsideración y que puede generar un problema interesante ahí en el tema. Es lo que entra en el análisis ahora justamente. Si ya no me nos permitieron, ahora cómo Por lo eso. harían, ¿verdad? Y hay una cosa, doctor. ¿Qué pasa si, vamos a suponer que pasa la candidatura, nadie protesta, llega la interna, gana el candidato y al Partido Liberal o a la oposición logró impugnarla ahí ante la justicia electoral? Si ese candidato fue, el estatuto no permite y ese candidato fue electo fuera de término y el tribunal actuó mal y yo reclamo a la justicia electoral. Y la justicia electoral dice, no, está bien, y voy a la Corte Suprema de Justicia, impugno a ese candidato que fue electo dentro del partido. O sea, puede dejar sin candidato al Partido Colorado o puede tener un candidato impugnado con una espada de Damocles permanentemente. O sea, un candidato que puede estar deslegitimado desde afuera. Totalmente. O sea, esa es una situación que también es para el análisis, ¿verdad? No es fácil nuevamente la situación en que nos exponen esta gente, ¿verdad? Porque constantemente estamos en el cumplimiento de sentencias judiciales, de normas jurídicas y bueno, una vez más, un problema más a la institucionalidad que se está creando. Algunos dicen también, el año pasado en pandemia, nosotros hicimos sustituciones de candidatos para la interna de intendente, ¿verdad? Pero hay una situación especial que se generó con la pandemia con respecto a la aplicación del artículo 92 del Código del 94 de nuestro estatuto. La pandemia fue una cuestión totalmente externa a una situación que se genera con la voluntad de un candidato, porque hay que diferenciar muy bien lo que se produce con una muerte o una inhabilidad, que son factores externos, de una renuncia, que es un hecho totalmente, un acto voluntario. No hay ninguna condición para que nadie aparte, Hugo Velázquez no está inhabilitado, Hugo Velázquez hoy no conozco proceso, Hugo Velázquez no tiene ningún inconveniente para seguir siendo candidato. O sea, es directamente una voluntad de ellos, o es una cuestión que, o si no va a ocurrir lo absurdo de que no me gusta mi candidato y 2 meses antes venía a renunciar vos fulano y vos de candidato ahora y vamos a tratar de ganar las elecciones. Esto no se maneja de esta forma, o sea, es muy irresponsable. Para eso están los plazos. Esto que dice el senador Galaverna, lo de la dupla testimonial, ¿escuchaste eso? ¿Dupla testimonial en qué sentido? No, suponte que ya no den los plazos, ¿verdad? Y la dupla testimonial. Sí, lo que pasa es que realmente no estamos compitiendo solamente nosotros, hay que entender que hay otros 2 candidatos también. Por eso. O sea, acá hay una cuestión que las elecciones no tienen por qué estar afectadas en esto. Realmente el problema hoy no es nuestro, el problema es de Fuerza Republicana. O sea, nosotros somos actores porque estamos también con una candidatura, y hay que ver, y dicen que se nos va a correr traslado. Pero acá hay una cuestión, ¿verdad? Para mí es una cuestión bastante grave todo lo que está ocurriendo y finalmente lo que veo que se quiera, lo que se busca es afectar al Partido Colorado, ¿verdad? Si no nos damos cuenta y la gente de Fuerza Republicana también no se da cuenta de eso, acá hay un objetivo superior, que es que buscar la alternancia en la República del Paraguay y esto, por eso que se está golpeando de esta manera. Entonces, viendo todo esto, nos lleva a un problema jurídico. Es un problema jurídico y hoy no hay una respuesta jurídica realmente. Porque me pueden decir... Eso dice Brizuela, una salida jurídica. En el estatuto de tu partido no prevé una salida a esta situación que se da hoy. No se prevé porque... Entonces se supone que van a recurrir a la interpretación. Y bueno, ahí está la cuestión, porque acá también hay que entender una cuestión, Jorge. Nosotros tenemos que ser responsables del cargo que tenemos, de la institución en la cual nosotros representamos, y lo que es el partido y lo que es la República.
nosotros no podemos crear precedentes que después produzcan inconvenientes para futuras elecciones. Si justamente la suspensión de las elecciones de los jóvenes fue justamente por irregularidades que se habían generado para no crear malos precedentes. Porque acá el Partido Colorado no termina en el 2022, en el 2023 de la República del Paraguay. Esto sigue, ¿verdad? Y tenemos que también cuidar ciertas formalidades. Eso nomás lo que nosotros estamos diciendo, que se cuiden las formalidades y que en base a esa formalidad es lo que establece la ley, que se busque una solución eventualmente a este conflicto. Pero dentro del marco legal tiene que ser. Y bueno, hasta ahora no estamos encontrando cuál es ese parámetro legal, porque el que vengan y me digan, vamos a aplicar el principio de la participación, pero el principio de la participación está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con una cuestión de inscripción de candidaturas, formalidades, y que también el respeto a los demás otros 74.000 candidatos que están compitiendo. Honor Colorado, o solo apoderado, uno de los apoderados, Sí. ¿va a impugnar o no? Yo no puedo hoy hablarte de eso porque esa es una decisión que se va a tomar. Primeramente, una vez que se presente la renuncia, yo me imagino que ahí el Comando Nacional nos convocaría para una reunión y ahí ellos van a decidir, el comando, todos los miembros del comando decidirían la acción judicial que se tomaría, ¿verdad? Acá en un escenario, digo, se estableció un plazo para la inscripción de las candidaturas dentro de tu partido político, mencionaste el 8 de julio. Del 1 al 16 de junio. Del 1 al 16 de julio. Bueno, ese fue el plazo, ¿verdad? Sí. Se da hoy esta coyuntura que se dio con la renuncia aparente, porque no hay nada escrito, del precandidato a la presidencia de la República. Decís que no hay una salida textual en el estatuto de tu partido que se hace en una situación como esta. No hay. No hay porque el Código Electoral te remite al estatuto para esto. Y si no está en el estatuto, voy de vuelta. ¿Qué es lo que se usa como elemento jurídico para someter a una interpretación o una decisión por parte de ese órgano que tiene que tomar la decisión, que es el TEP? Voy a decir algo sin que se piense que con eso uno tiene temor o no. Porque para mí, pónganle a que quieran, igual nosotros creo que tenemos condiciones de ganar las elecciones. Yo estoy viendo la parte jurídica. Si voy por la parte jurídica, para mí, una sustitución hoy no se podría hacerla ya. O sea, y la sustitución es una inscripción de candidaturas. O sea, no es algo diferente, es lo mismo porque se cumple con los mismos requisitos. Y a mí me dice mi cronograma que eso ocurriría del 1 al 16 dentro del periodo normal y hasta el 8 de julio que yo podía hacer una sustitución. Hoy ya no se puede. La respuesta jurídica, hoy no se puede. Sustitución. No pudimos hacerla. Claro. Hoy no se puede. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que haber hecho? Brunetti debió encabezar la chapa. ¿Y quién es la dupla? Y ¿Cómo se integra? esas ya son soluciones que podrían darse, pero no está directamente establecido. Yo sé que hablaste con Wildo Almirón, que es colega tuyo, también apoderado. Sí, apoderado del partido también. Apoderado del partido. ¿Cuál es la interpretación de...? Porque quisimos hablar con Wildo, no pudimos hablar. ¿Cuál es la interpretación de Wildo? Yo entiendo que ellos manifiestan que quieren... Primero hablaron del artículo 94, pero el artículo 94 no puede ser aplicado porque el artículo 94 habla de muerte, renuncia o inhabilidad del candidato a presidente de la Junta de Gobierno, de una comisión seccional, de una subcomisión seccional, y si tiene alguno de estos impedimentos, y ahí el apoderado puede modificar o cambiar esa candidatura, el apoderado inscripto. Eso no se puede aplicar porque esta es autoridad nacional. Ellos ahora hablan, dejando de lado que cuando se cuestionó que no se podía aplicar, ahora hablan del principio de la participación que está en el Código Electoral y habla también en la Ley 635, ¿verdad? Pero eso ya son aplicación de principios o soluciones alternativas, ya que la ley no lo está haciendo. Si bien es cierto, un tribunal, cuando yo expongo una pretensión, debe resolver. Ahora, debe resolver dentro de la legalidad. Pero ¿cuál es la norma supletoria acá? No existe norma no supletoria. No existe, porque te vas a lo que dice el código. El código me remite al estatuto, y el estatuto no previó. Pero ¿por qué estamos con esta situación? Y acá hay que entender por qué llegamos a este extremo, creo yo. Lo que ocurre es que anteriormente nosotros escribíamos candidaturas para las elecciones 90 días antes de la inscripción de la fecha de elecciones. Con la nueva ley de financiamiento, con la ley de desbloqueo, nosotros escribimos con 180 días o 6 meses de la fecha de elecciones. O sea, nosotros en el año pasado para las elecciones municipales, las elecciones internas eran en junio y escribimos en enero. Para esta elección del diciembre del 2018 escribimos en junio. Entonces, los plazos fueron muy amplios, lo que está ocurriendo ahora. Implica que eventualmente busquemos una modificación ahora al estatuto, pero hoy no hay una respuesta a esta situación, más que decirle, estimado, si querés correr, Brunetti corre como vicepresidente.
Más allá de esta valoración jurídica que hace sobre el tema de la inscripción de la chapa o no, que ya quedó clara cuál es la posición tuya por lo menos, ¿verdad? No sé si esa va a ser después la del movimiento, ¿verdad? Pero esto que mencionaste nomás rescato. Hoy, en puridad, Hugo Velázquez no tiene impedimento para seguir. No tiene. ¿Y cómo es que ahí entro ya y te consulto, dejando lo jurídico, sino lo político, tu condición de candidato a senador, cómo es que le sueltan la mano tan pronto? ¿Cómo es que ya, inclusive su compañero de chapa dice, no creo que Estados Unidos acuse sin prueba alguna, cuando que en realidad, ojo, yo no sé si Estados Unidos tiene o no pruebas, ¿verdad? Pero ¿qué más elementos? Se viola el principio de la presunción de inocencia. Claro, porque ¿qué más elementos? La posición de Brunetti. Ojo, Fulano dijo que vos sos bandido, ya es. Pero país ojo, más yo ahí. no, mucho menos, ¿verdad? No lo pienso hacer y tengo mis razones, no lo voy a defender a Hugo Velázquez, porque quiero entender nomás, ¿verdad? Yo desmenuzar y quiero entender. Yo soy el primero que quiero saber la acusación del soborno de $1 millón, a quién le quiso dar $1 millón, de qué causa estamos hablando, de qué caso estamos hablando. Realmente es una cuestión que no se entiende qué es lo que ha ocurrido allí realmente, ¿verdad? Es más, yo vengo de otro programa, ¿verdad? Y yo le estaba escuchando a la gente que integra Fuerza Republicana y si Hugo Velázquez estaba mirando ese programa iba a decir, estos estaban conmigo, ¿verdad? Porque no entiendo realmente qué está pasando allí, ¿verdad? Si estos eran mis amigos, no me quiero imaginar cómo, es más, entre paréntesis, en el bloque anterior estaban dos senadores acá, no digo que lo defiendan a Hugo Velázquez, pero el análisis es bastante objetivo, ¿verdad? Porque de eso pues se trata, sobre todo eran abogados que entender, si te están acusando de algo, pero vos querés saber que te están acusando, ¿verdad? Y como Tito, no, o sea, por lo menos para tener la oportunidad de defenderte. Y si esa acusación carece de veracidad o verosimilitud o lo que fuese, ¿por qué tirar la toalla tan rápido? ¿Verdad? Hacer una conferencia de prensa, le convocar a tu abogado 1, a tu abogado 2 y salí a explicar, ¿verdad? Entonces, por eso también hay otra cosa que a mí me llama la atención, ¿por qué tan rápido? Quiere decir que ellos saben de qué se trata, cuál es el caso, efectivamente ese ofrecimiento, ese soborno existió, entonces yo no entiendo qué es lo que sucedió allí. Si el que nada ve, nada teme, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué porque además, creo que no terminaba de hablar el embajador y ya estábamos ya con una conversación. Al mismo tiempo ya terminaba la conferencia de ya renuncio. Ella estaba en Monumental hablando, ¿verdad? Sí. O sea, sabiendo que es una situación que uno sabe que cuando vos pasás por eso, lo primero que te haces es poner pelota al piso, ver qué es lo que está ocurriendo y después vas a salir a hablar. O sea, es muy extraño cómo reaccionaron todos acá. Todos. Salvo que ya supiesen todo lo que estaba pasando realmente con anticipación y reaccionado de esa manera. Pero si hubieran sabido que con anticipación no hubieran hecho los discursos que hacían hasta el día anterior hablando de Horacio Carte, que esto, y ellos hubieran callado la boca. Yo creo que entre ellos no fueron del todo sinceros entre ellos mismos. Ah, es otra O cosa. de lo contrario, un acto no de valentía ni de dignidad, es decir, esta es mi oportunidad. No tengo ninguna posibilidad de llegar el 18 de diciembre. Me rajo, Me pero... voy. Esa también, o sea, yo no puedo entrar, me dicen que no entre muchas veces en el campo político, ¿verdad? Como tengo que hablar como apoderado, pero yo defendí la parte jurídica, ¿verdad? Yo creo que Hugo Velázquez estaba buscando una ventanita hace rato y esto encontró y agarró, ¿verdad? Y Vin siempre fue el candidato de Marito, ¿verdad? Y nunca tuvo los huevos suficientes para decirle, ¿sabes qué? A mí no me gustaba vos, Hugo, este va a ser mi candidato. Y aceptó y demás consciente porque el otro le avasalló en su momento, supuestamente teniendo la dirigencia. Y bueno, este es el resultado. No me gusta este candidato y como ellos hablan de que ser institucionalista, que cumple la Constitución, y en cada acto que vos ves, se nota que eso es lo que menos ocurre, porque ellos son los que violan la Constitución, ellos los que violan los plazos procesales, inscriben cuando quieren, sacan cuando quieren, le hacen jurar al que quiere, no le hacen jurar el que quiere, o sea, así actúan. Pausa cortita, tenemos que hacer, venimos y cerramos el programa, ¿sí? Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin interés en tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Bueno, ya tenemos 3 minutitos para cerrar esto. No está entonces definido lo de la impugnación. Queda en manos del Tribunal Electoral Partidario. Un poco para cerrar y ir entendiendo esto. Y a partir de ahí ustedes van a ver. Claro, esto debe resolverlo el Tribunal Electoral Partidario, el órgano competente para hacerlo. Nosotros tenemos dos tribunales, el Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral Partidario, que son órganos autónomos, autárquicos e independientes, ¿verdad? Entonces ellos tienen que resolver esto. Bueno, y hay que esperar eso.
¿verdad? Hay que esperar. Ellos dijeron que iban a presentar el martes, ¿verdad? Este martes. Ellos dicen que van a presentar a primera hora del martes, ¿verdad? La renuncia primero y después el pedido de sustitución. Pueden hacerla a la par, ¿verdad? Presentan ambos documentos. Pero tiene que tener una renuncia. Pero ¿vale? tiene que estar la renuncia. Sin la renuncia no hay posibilidad de sustitución alguna. Que como le digo, y ahí a partir de ahí, uno puede renunciar hasta el 18 de diciembre. O sea, la renuncia no es el problema. Acá el tema es la sustitución. Totalmente. No hay pues ningún asidero legal para la renuncia. Ni Ahí para- es- claro. Entonces, ahí es cuando vos decís, eso que mencionaste incluso, encontró una ventanita para salir rajando, ¿verdad? Y, porque no tenía ni una chance de llegar el 18 de diciembre, entonces encontró, ¿verdad? Encontró porque acá, como te digo, si voy a irme a lo que ocurrió el año pasado y me dicen, ya hicimos nosotros con algunos candidatos a intendente, perfecto, pero estamos hablando de pandemia y candidatos que murieron. Son hechos totalmente, hechos totalmente fuera de la voluntad de una persona. Estos son actos voluntarios, la reunión es un acto voluntario. Entonces, y no hay acá no hay ningún motivo para renunciar. Entonces, uno sí, si estamos hablando de una muerte de una persona, una inhabilidad, podrías pensar, sí, hay que buscar alguna alternativa, pero acá estamos hablando del amor. Capricho. Un capricho. Bueno, Eduardo González, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, ¿me permitís algo? Sí. Mi solidaridad con Hugo Velázquez por ser la última víctima del traidor del traidor Mario Aldo Benítez. La Espera, más nueva, no la, La más última. nueva, la más nueva. No la última. Marito es traidor. Ya está terminando el programa. Tipo, nos vamos. Sí, Marito es traidor. Si él no quiere decir, es un gran traidor, Marito, a todo el mundo. Bueno, nos vamos. Nos vamos, señor. Gracias por acompañarnos. Gracias No dijimos. a la barra.com.pediría por el vino, a don Julián por los Don bocaditos, Julián. como siempre riquísimo, y a Casa Mingo por toda nuestra Aquel vajillería. bocadito que nos tocó, Este premio, es el- vamos a liquidar. Vamos a hacer nada de Ahí eso. está, esa es nuestra cena de hoy. Vamos a hablar Gracias. allá. Gracias por No, dejarnos voy a la llegar. cena. Si no comiste, no te va. Chao, chao, buenas noches.